Estamos hoy hablando algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hace un año, el año pasado, cuando estuve en Israel, Dios habló a mi corazón que predicara esto. Y justo ahí en el Monte de las Bienaventuranzas, Dios me mostró la importancia de este sermón, el sermón que el Señor enseñó ahí, que conocemos como el Sermón del Monte, donde está todo lo que necesitamos saber como hijos de Dios. Ese es el Sermón del Monte. De hecho, cuando tú analizas todo lo que Jesús dijo, Jesús abarca todos los temas principales de la Biblia, como todos esos temas que son la base de un hijo de Dios. Y es lo que hemos venido desarrollando durante estas 35 predicaciones. Hoy es la número 36. 36, Dios mío. Está largo, pero ya dentro de 8 días, si Cristo no ha venido, es el gran final. ¿Listo? Ya estaremos viendo la última de las predicaciones de este tema. Pero hoy vamos a hablar algo más. Y es una parte también muy importante para entender como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, entonces, ¿qué nos espera cuando nos vayamos de este mundo? Cristo viene por nosotros, vamos a estar con Él para siempre. ¿Hay una seguridad o no la hay? ¿Somos o no somos? Y entonces aquí el Señor nos confronta antes de dar la última estocada, ¿no? Nos confronta para que revisemos nuestro corazón. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dice estas palabras. Presta atención. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Y es una parte pesada, ¿no? Fuerte lo que el Señor está diciendo acá. Y es como si Él se reservara el derecho de admisión en el cielo. Cuando ya llega el momento de entrar, entonces, ¿quiénes entran? Y según este versículo, entran aquellos a quienes Jesús conoce. Porque Él dice, no los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Le dice a este grupo de personas que le están reclamando a Jesús la entrada, porque según ellos tienen derecho a entrar por todo lo que hicieron, con base a sus dones o talentos o no sé, porque o de acuerdo a esas señales que hicieron en el nombre de Jesús, echaron fuera demonios, hicieron milagros, y piden, déjanos entrar por eso, déjanos entrar porque nosotros hicimos milagros, nosotros hicimos sanidades, nosotros hablamos otras lenguas, no sé. Y Jesús dice, no, no los conozco. Y si no los conozca el Señor, pues no pueden entrar. Entonces, por eso le puse este título, ¿te conoce Dios? Como una pregunta para que hoy reflexionemos un poco acerca de eso. ¿Te conoce Dios? Porque si la entrada al reino de los cielos depende de si me conoce o no me conoce, yo quiero saber que Jesús sí me conoce, ¿no? ¿Tú quieres que el Señor te conozca? Y obviamente Él es el Dios todopoderoso, omnisciente. Él sabe quién es cada persona en esta tierra, y no es que a unos conozca y a otros no. Él sabe quién es cada quien, pero en un sentido lo está diciendo, y es el sentido que quiero que estudiemos el día de hoy. ¿Por qué algunos son conocidos por Él y por qué otros no lo son? ¿Y por qué solo al cielo entran los que sean conocidos por Jesús? Eso vamos a hablarlo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé claridad, que nos ilumine, que sea el Espíritu Santo revelando y explicando su palabra a nuestros corazones, y que podamos hacernos partícipes de esta verdad, una verdad que cambia todo el rumbo de nuestras vidas y que nos despierta un fuego en el corazón para seguir y no desviarnos nunca, porque vamos hasta el final. Amén. Vamos a decir, terminamos nuestra carrera con gozo. Así vamos a decir todos, eso espero. Oremos, levanta tus manitos ahí donde estás, simplemente cierra tus ojos y hazlo con tu corazón. Dile, quiero que me hables, Padre, quiero que siembres en mí una semilla de vida, quiero que me transformes con el poder de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien nos explica las Escrituras el día de hoy, que tú pongas cada palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos estar llenos de la plenitud de tu vida y poder entender, Señor, qué es lo que tú nos dices en tu palabra y por qué lo dices. Hoy, Señor, queremos un discernimiento espiritual y estar llenos, Señor, de lo que tú nos das. Te alabamos, te damos gloria y nos disponemos para ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y
Amén. Muy bien, esta predicación está enlazada con las dos anteriores, indudablemente, porque hace 8 días estábamos hablando de los falsos, ¿no? Que algunos dirán y se harán pasar de ovejas, pero por dentro, dice la palabra, son lobos rapaces. Y hace 8 días estuvimos estudiando cómo reconocerlos, porque Jesús, menos mal, nos dio la clave para reconocerlos. Él dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. O sea, la manera de reconocer una persona que es a una que no es por sus frutos. Y hago la claridad porque frutos no es lo mismo que señales. Fruto no es lo mismo que dones. Son tres cosas completamente diferentes, pero a veces las revolvemos en un solo paquete. Y vemos que alguien hace milagros y la gente se sana cuando él ora y entonces decimos, uy, tremendo, esta es una persona de Dios, pero puede ser que no, simplemente hace señales. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos, sanarán, profetizarán, eso harán y son señales por creer. Alguien que crea puede ver la gloria de Dios, alguien que crea puede recibir una sanidad. Incluso una persona no nacida de nuevo puede recibir una sanidad porque creyó que Jesús lo sanó. ¿O no? Yo he visto personas no salvas que son sanas y milagrosamente reciben esas sanidades. Y entonces por eso ya decimos, es de los que son, de los hijos de Dios, de los que cuando que lleguen Cristo les dirá, te conozco. No, no precisamente. Incluso una persona puede poner toda su fe y recibir o hacer que otro reciba un milagro, no sé, una sanidad, algo, y no está en Dios. Otra cosa son los dones. Los dones son importantes. Yo creo en los dones y gloria a Dios por los dones porque son un regalo de Dios. Don significa regalo para el servicio de los demás. Y cuando tú estudias los dones, hay diferentes clases de dones en la Biblia, ¿cierto? Hay unos del Padre, otros del Hijo y otros de Jesús. Los del Padre son esos dones operacionales que encontramos en Romanos capítulo 12, que tienen que ver con todo el servicio dentro de la comunidad cristiana, dentro del pueblo de Dios, cómo servimos a los demás en la administración, en el dar, etcétera. Pero hay otro tipo de dones que son los dones de Jesús, los dones ministeriales. A unos puso como apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, ¿cierto? Y son los dones ministeriales que Jesús dio, porque dice la palabra que Él subió al cielo y repartió dones a los hombres. Y para el servicio también del pueblo de Dios, Él puso personas con dones específicos ministeriales que no todos los tienen. Algunos nomás son llamados a ejercerlos. Pero hay otro tipo de dones que son los dones del Espíritu Santo, que tú encuentras allá en la primera carta a los Corintios, que son 9 especialmente, que se parten en 3 grupos. Y en esos dones están incluidos los dones de sanidad, los dones de hacer milagros, los dones de profetizar, de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don especial de fe, etcétera. Son esos dones. Pero los dones, dice la palabra, son irrevocables. Si Dios le dio un don a alguien, Dios nunca se lo quita. Ahí lo tiene y lo tendrá de por vida. Y si él aprende a usarlo, pues úselo y le funcionará donde quiera que esté. Y ese don estará ahí en acción, pero eso no significa que una persona, porque aprendió a usar sus dones, sea un verdadero hijo de Dios. Eso tampoco nos dice mucho. Porque si los dones son irrevocables, yo he visto personas que hacen milagros, que oran, la gente se sana, usan palabras de sabiduría, incluso le profetizan a la gente, le dicen lo que va a pasar en los posteros días y pasa, realmente les funciona lo que pasa y entonces uno dice, son personas de Dios. No precisamente. Se han destapado después cosas de su vida privada, resulta que eran personas que llevaban dobles vidas, cosas horribles, escándalos vergonzosos que hacen quedar mal el nombre de Cristo. Y lo primero que la gente dice es, pero si es que yo lo vi, él predicaba, él hacía, es que la gente se sanaba, pasaban milagros. Pues eso no impresiona al Señor. Un día llegarán muchos, dice Jesús, y tocarán la puerta y Jesús dirá, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero Jesús, hicimos milagros, no los conozco, no sé quiénes son. Ustedes no tienen derecho a estar acá porque no los conozco. Si es lo que Jesús trata de explicar en este lugar. Entonces yo te doy un consejo, no te dejes impresionar por esas cosas, porque incluso los brujos hacen cosas y no son de Dios. Tú vas donde un brujo y el brujo te da algo y le funciona, ¿o no? ¿Y porque funciona es de Dios? ¿No? Pero es que él me dijo que aplicara esta pócima, no sé, este riego, esta vaina y lo hice y me funcionó, pero eso no quiere decir que sea de Dios. El diablo puede hacer muchas cosas también en este mundo natural. Él puede meterse, involucrarse y engañar a la gente. Pero es que yo fui y me sanó el cáncer, diría alguien, pero es que
Primero, Satanás no puede sanar a nadie. El único sanador es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él sí puede quitar lo que puso. Si Él provocó una enfermedad, Él puede hacerlo para engañar. Él puede hacer muchas cosas de esas. Y no nos dejamos engañar. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos no tienen nada que ver con dones, no tienen nada que ver con señales milagrosas. Los frutos tienen que ver con el caminar en amor de un cristiano. Es por eso que en Gálatas capítulo 4 versículo 22 dice, el fruto del Espíritu es amor. Y el amor es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, control emocional, control propio. Un hijo de Dios se conoce no por los milagros que haga ni por el uso de sus dones. Un hijo de Dios se conoce por su vida para Dios, por su caminar en amor, por su gozo, por su fe. Se conoce por su espíritu, porque es una persona que tiene paz, que tiene alegría. Es una persona que aprendió a controlar sus emociones, que puede bendecir y no maldecir, que puede refrenar su lengua. Es una persona que ha desarrollado en él ese fruto. El Espíritu de Dios lo ha hecho en él. Es claro, por sus frutos los conoceréis. Y esa fue la predicación de hace 8 días, ¿cierto? ¿Estamos o no? Por eso no nos dejamos impresionar, no comemos cuento. Muchas religiones hay falsas, que venga que yo le oro el pañuelo, que venga que le vendo la rosa, que le vendo el agüita traída del Jordán, que le vendo un pedazo de tierra de donde Jesús fue sepultado y cosas como esas. No sé si has escuchado. Es puro fetichismo, nada más que hechicería y brujería disfrazada de espiritualidad. Entonces no te dejes confundir, porque como te dije, el mundo de las tinieblas también opera para engañar, y la palabra dice que el diablo también se disfraza de ángel de luz. Y no es cosa de que extrañarse si sus ministros también se disfracen como ministros de justicia. Y eso hablábamos hace 8 días, ¿verdad? No queremos caer en la trampa. Vamos a ver a qué se refiere Jesús con ese sello. ¿A qué se refiere Jesús con eso que está hablando de si te conoce o no te conoce el Señor? Porque dice el Señor, muchos dicen Señor, Señor, pero no todos entrarán al reino de los cielos. Y muchos llegarán ese día diciendo, yo hice esto, pero no los dejan entrar. ¿Por qué? Porque no los conozco. Y si todo se limita a si me conoce Dios o no me conoce, entonces yo quiero estar dentro del grupo de los que Jesús conoce. ¿Tú también o no? Porque me imagino que cuando llegues ahí, lo que quieres escuchar es a Jesús mirarte a los ojos y decir, te conozco. Sigue. Pero terrible que diga, no sé quién eres, no te conozco. Uy, Dios mío, Dios nos libre. Pero entonces vamos a ver a qué se refiere. Ahora, algunos también han malinterpretado ese texto, porque como dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces algunos han tomado este texto para decir que la salvación no es por gracia, que ahí dice que la salvación es porque toca hacer la voluntad, toca hacer ciertas cosas que Dios exige que toca hacer, y si yo no las hago, entonces yo jamás voy a entrar al cielo. Y usan este pedacito para tergiversar las escrituras y poner la salvación en la mano del hombre, como si el hombre por sus obras pudiese justificarse, como si él pudiera ganar su salvación. Pero la salvación no se obtiene por las obras humanas, es lo que hemos estudiado en todo el Sermón del Monte. Entonces Jesús estaría contradiciendo todo lo que dijo en los últimos versículos. No, hay que entender qué es lo que está diciendo el Señor. Y yo quiero decirte algo, y no sé si te incomode, pero te lo voy a decir. Al infierno, empecemos por el infierno. Al infierno nadie entra por malo. Al infierno nadie entra por homicida, por haber matado a alguien. Al infierno nadie va por haber sido un violador o por haber sido un mentiroso. Al infierno la gente entra por una sencilla razón, y es por no tener a Cristo. Porque dice la palabra que el Espíritu vino a convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Y de pecado porque no conocen a Jesús. Cuando alguien tiene a Cristo es salvo. Cuando no lo tiene, pues no es salvo. Punto. Ahora, que en el pecado sí se castigan en el infierno sí se castigan los pecados. Claro, es un lugar de castigo y de tormento. Pero al infierno no vas por ser un pecador. Al infierno no, bueno, sí, digo, al infierno tú no vas por haber hecho esto o lo otro. Realmente al infierno van las personas por no tener a Cristo. La única persona que puede sacarte del infierno se llama Jesucristo. Nadie más. Todos estábamos perdidos, dice la palabra en Romanos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía ir al cielo. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, nadie subió al cielo. El Hijo del Hombre vino a dar a conocer al Padre, porque nadie pudo ir al cielo. Nadie en sus impulsos, en sus fuerzas pudo ir al cielo.
Entonces nadie puede salvarse por sus obras. Y si alguien usa este pedazo de la predicación para decir, es que tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto y seguir haciendo esto y esto para poder ser salvo, te está mintiendo. Cuando el ladrón moría al lado de Jesús, Jesús le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Y tú qué crees? ¿Que fue así o no fue así? ¿Tú crees que ese hombre fue salvo o no? Pero te hago una pregunta, ¿él alcanzó por lo menos a pedirle perdón a sus víctimas? ¿O a los familiares de sus víctimas, perdón? ¿No? ¿Él alcanzó a hacer un curso de discipulado en la iglesia? ¿Él se alcanzó a bautizar en agua? No. Él alcanzó por bajarse de esa cruz, ir a buscar a sus familiares y decirles perdónenme, decirle a su mamá, perdóname por todo el daño que te hice. No alcanzó a hacer absolutamente nada. Él fue salvo por pura gracia. Porque si fuese por requisitos, ese señor estaría en el infierno. Era culpable de muerte, era culpable del castigo eterno. Pero ¿quién lo salvó de ir al infierno? El que moría a su lado, que se llama Jesucristo nuestro Salvador. Porque ese hombre, en medio de su agonía, a las 3 de la tarde, Jesús a punto de expirar, a punto de irse de este mundo, ese hombre dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dice, acuérdate de mí, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él creyó en Jesucristo. Y él supo que él era el Salvador. Y Jesús, que le dijo, de cierto os digo, que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y este hombre recibió su salvación por la única condición, a través de la única condición que se llama fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Porque el único que puede salvarnos es Jesucristo, nadie más. No existe otra manera. No existe otra forma, aunque este mundo ofrezca miles de maneras, no son correctas. Solo hay una puerta estrecha que se llama Jesús, y de eso hablamos la predicación antepasada. No existe otra forma, solamente a través de Jesucristo y este crucificado, este resucitado de los muertos, porque Él en esa cruz venció la muerte para siempre y le quitó el poder que la muerte tenía sobre los hombres, para que los hombres, al creer en Jesús, puedan tener vida eterna en Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al Padre sino por Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando está diciendo estas palabras? ¿Te conoce Dios o no te conoce Dios? Dice en segunda carta de Pablo a Timoteo, escucha, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Di conmigo sello. Hay un sello, hay una marca. ¿Qué es lo que a ti te da la entrada al cielo? Sin ese sello no hay un reconocimiento de Jesús. Solo hay una manera, este sello. Y luego dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando me puse a estudiar este versículo, esa parte final que dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, no es algo impositivo o que el Señor lo esté dando como una recomendación, o sea, si tú tienes este sello, entonces apártate de iniquidad. No, realmente es algo causativo. Lo que está diciendo ahí es que los que tienen ese sello se apartan de la iniquidad. Los que tienen ese sello comenzarán a dejar la iniquidad, comenzarán a alejarse de la iniquidad. Y la iniquidad, esa palabra iniquidad significa maldad o injusticia grande. Entonces una persona que recibió ese sello del que está hablando acá, que es el fundamento firme que hace que Jesús lo conozca, o sea que Jesús conoce, es a los que tienen ese sello, que los suyos son los que tienen ese sello. Esos que tienen ese sello se apartan de iniquidad, dejan un mundo atrás, se alejan de toda la perversidad del mundo. No instantáneamente quizá, pero gradualmente ellos van teniendo una regeneración en su vida. Su mente va siendo transformada a través de la palabra de Dios, y ellos ya no van a ser las mismas personas, porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra. Porque precisamente de eso estoy hablando. ¿Cuál es ese sello? Dice la palabra en Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque el evangelio viene por el oír, ¿no? La palabra, la salvación viene cuando se despierta fe. Y luego que dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, aleluya, la salvación se da por creer en Jesucristo. Dice, fuisteis sellados
¿Cuál es el sello? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el sello de la salvación que hace que seamos los de Cristo, los que Cristo conoce, es el Espíritu Santo. Pero mira cómo lo dice acá, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí hay varias cosas maravillosas, porque una de ellas es que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación, como lo dice, o sea, es el sello que cuando lleguemos, si tenemos ese sello, Jesús dice, te conozco, eres de los míos, entra. Si no tenemos ese sello, no hay nada que hacer. Es el Espíritu Santo que vive en el interior de la persona. ¿Si estamos o no? Entonces, si tienes el sello, entras. Pero luego dice que ese Espíritu Santo no solamente es el sello de tu salvación, o sea, como el tiquete para entrar al cielo, sino que también es las arras de tu herencia, el anticipo del negocio. Si el Señor te dio vida eterna, algo que tú nunca podrías conseguir, pero que el Señor te la dio gratis a través de tu fe en Jesucristo, Él te prometió una vida eterna, Él te prometió un cielo, Él te prometió una nueva Jerusalén donde vivirás, una casa. Jesús dijo, me voy porque necesito irme, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, me iré a prepararles casa, pero luego regresaré por ustedes, porque donde yo esté, quiero que ustedes también estén. Y Él dice, y volveré, y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. ¿A quienes toma Jesús? A los que tienen su espíritu. Porque es como el tomarse a sí mismo. Ustedes tienen lo mío, tienen mi espíritu. Ustedes están sellados con el espíritu de la redención. Vamos, ustedes son los míos. Y esa es la única manera de ser salvo. No existe otra forma. Teniendo el Espíritu de Dios, que es el sello de nuestra salvación, pero las arras de nuestra herencia, como el anticipo del negocio que se hizo. Porque Él se comprometió a entregarnos esta herencia. Él se comprometió, y si Él dijo, Él no fallará. Créelo, Él no fallará. Porque imagínate qué tal después nos fuimos de aquí, que Jesús decidió que mejor ya no nos salva de esa manera. Eso sería como, a ver, y toda la vida lo creímos así. Pues no, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Si Él dijo, Él lo hará. Y si esa es la manera como Él dijo que podemos ser salvos, es porque es la única manera de ser salvos y no existe otra. Solamente a través de la persona de Jesús, y el único que puede sellarnos con ese sello de su Espíritu Santo es Jesucristo, nadie más. Porque es a través de su muerte, resurrección, a través del sacrificio ofrecido en esa cruz, que Él nos pone ese sello de la redención. Y Él conoce a los que son suyos, Él conoce a los que tienen su Espíritu. Él vendrá y tomará lo suyo. Y si tú eres de los suyos, eso significa que tú tienes su Espíritu Santo. Y entonces te dijo, mira, yo te hago un anticipo. Yo te voy a dar algo adelantado para que creas que de verdad yo cumpliré todo lo demás, que yo regresaré por ti, que te llevaré a casa, que te hice una casa donde vivirás, donde te reencontrarás con tu familia, porque la idea de Dios es esa, ¿no? Dice la palabra que en Cristo Jesús toman nombre las familias que están en la tierra y las que están en el cielo, porque ¿qué quiere el Señor? Que las familias se vuelvan a reunir en el cielo. ¿Y eso es bonito o no? Porque saber que vamos a estar otra vez con nuestra familia, gloria a Dios, claro, creyendo en Jesús, ¿no? A través de esta única manera de ser salvos, que es con el sello de la salvación. Y entonces tenemos esas arras, el adelanto. Si yo le digo a Yuri que hagamos un negocio, ejemplo, yo le vendí un carro a Yuri, y Yuri me dice, mira, a mí me llega una plata de la prima, preciso lo que vale el carro, 60 millones de pesos. Entonces, di amén, amén. Entonces esos 60 millones me llegan en junio. Uy, ya es junio. Me llegan en junio para prima, pero resulta que este negocio lo hicimos en febrero, ¿sí? Entonces me dijo en febrero, pues yo tengo 2 millones de pesos, yo te voy a pisar el negocio con esos 2 millones y en junio yo te doy toda la plata. Eso se llaman arras, ¿verdad? Se dio algo en anticipo. ¿Eso qué hace? Que yo quede comprometido con ella. Yo no puedo vender ese carro a otra persona. Yo no puedo ofrecerle ese carro a otra persona porque ella me dio unas arras. Si se cumple el tiempo y ella no me da la plata, esas arras se pierden, ¿sí o no? Ya ahí sí ni modo, porque pues no cumplió a su palabra y al negocio que hicimos. Bueno, eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Dios dijo, mira, yo te voy a dar una eternidad. Yo voy a hacer que estés conmigo para siempre. Yo te voy a dar un lugar en la casa de mi Padre, te lo aseguro. Y si no me crees o si te parece que esto está muy raro o lo ves muy lejano, pues toma, aquí te doy un adelanto. Te doy mi Espíritu Santo, que serán las arras de este negocio, para que tú sepas que yo voy a cumplirte. Si te puse el tesoro del cielo en ti, así tú creerás que yo te daré todo lo demás. El Espíritu Santo es las arras de esto, y nada más y nada menos que el Espíritu Santo.
como si fuera algo poquito. Imagínate, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Jesús, el que lo levantó de los muertos, es el adelanto de nuestra herencia, es el sello de nuestra salvación, es lo que nos hace creer todos los días que somos salvos, es lo que nos da todos los días fuerza para seguir adelante caminando en un camino difícil. Es el Espíritu Santo el que nos consuela en los momentos de tristeza. Es el compañero fiel, el amigo fiel, el que nunca se va, el que nos enseña y nos guía a toda verdad. Ese es el sello de nuestra salvación. Y para que seamos de los de Jesús, tenemos que tener ese sello. Tenemos que tener esas arras y no existe otra manera. Aleluya. Y dice acá: habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, porque es que la salvación viene así. Por eso dice la palabra: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? Necesitamos que alguien nos predicara de Jesús para entonces creer en Jesús, ¿sí o no? ¿Tú por qué estás aquí esta mañana? Porque alguien te habló, ¿o no? Alguien te invitó, de pronto esa persona no supo cómo decírtelo, pero te dijo, te invitó a una iglesia, y aquí en la iglesia escuchaste el mensaje, lo creíste, lo recibiste, y el milagro de la salvación se produjo en tu interior, porque es el nuevo nacimiento. Es un milagro que solamente Dios puede hacer, y es el milagro más grande que puede recibir un ser humano. El milagro más grande no es la sanidad de una enfermedad, el milagro más grande es recibir un nuevo nacimiento, porque es lo que lo libra de ir a una eterna condenación. Ese milagro es lo único que puede llevarlo a vivir con el Señor para siempre. Aleluya. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, ya eres de los suyos, ya eres conocido por Él. Pero si no lo tienes, hoy es el día de tu salvación. Si no lo tienes, recíbelo hoy y ya. Menos mal, es una decisión. Porque si fuera un conjunto de normas que tú debas cumplir, te la estaría poniendo muy difícil. Es solamente que creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador, que confieses con tu boca que Jesucristo resucitó de la muerte, y de esta manera tú recibes la salvación. Y es un milagro que se da en el interior, ahí en lo profundo de tu ser, justamente en tu espíritu. Porque Dios, para poner su sello, Jesús para poner su sello, su Espíritu Santo en ti, primero tiene que hacerte una nueva criatura. Él tiene que transformar tu odre, porque el vino nuevo se pone en odres nuevos. Si tú no naces de nuevo, el Espíritu Santo no puede vivir en ti. Necesitas nacer de nuevo, porque es la parte limpia tuya de tu ser donde va a vivir el Espíritu Santo de Dios. Él no va a vivir en tu mente, porque en tu mente todavía hay corrupción. En tu mente aún hay pensamientos sucios. Estás cambiando, estás en un proceso. Vamos bien, gloria a Dios. Nos estamos educando con su palabra. Pero nuestro espíritu es el lugar donde el Espíritu Santo va a vivir. ¿Por qué? Porque es lo que nace de nuevo. Y entonces somos renacidos de esa simiente incorruptible, un lugar santo dentro de nosotros. Ahora fuimos declarados santos, justos por la fe en Jesucristo. Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. La fe en Jesús es lo único que nos puede salvar a nosotros, darnos ese nuevo nacimiento y hacer de nuestro espíritu una casa habitable para el Espíritu Santo de Dios. Y si ahora el Espíritu Santo vive en ti, entonces tú te puedes morir tranquilo hoy si quieres. No, mentira, no va a pasar hoy. Pero ya el que tiene esto no tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ya no antes, por el contrario, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya la muerte para nosotros no es una tragedia. Para un hijo de Dios la muerte es ganancia. No la procuramos, no la buscamos. Como dijo Pablo también: si estoy en este cuerpo es porque aún necesito hacer algo más, ¿no? Él dijo: si por mí fuera, preferiría estar ausente de este cuerpo y presente al Señor, pero por amor a los escogidos prefiero estar ausente del Señor y presente en este cuerpo. Porque si tengo algo más por hacer, y si tengo que predicarle a alguien más, y tengo que compartir el mensaje de Dios a alguien más, aún no he salvado a mi familia, aún todos no han recibido a Cristo, entonces aún sigo en este cuerpo, pero por mí me iría ya, ¿o no? Muchísimo mejor, y descansar de las angustias y estar con Dios eternamente. Y dice la palabra que Él enjugará las lágrimas de sus escogidos, y allí no habrá más llanto, y allí no habrá más dolor, y allí no habrá más tristeza.
Es un lugar donde tú puedes estar en la plenitud, porque serás conocido como fuiste conocido, porque estarás en comunión directa con el Padre, el Hijo, con el Espíritu de Dios. Ahí, ese Espíritu que siempre te animó y te llevó desde dentro hacia toda verdad. Las arras de tu herencia, el sello de tu salvación. Ahora estamos en Cristo Jesús. Y dice Efesios en el capítulo 4, versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para ese gran día del que está hablando Jesús. Porque Jesús dijo allá en Mateo 7, ¿se acuerdan? Muchos me dirán: ese día. Pues bueno, para ese día es que Dios nos selló hoy con el Espíritu de su salvación. Con su Espíritu Santo nos puso un sello. Nos dijo: acá está el sello, ahora tú recibiste a Cristo, tú ya tienes el sello, para que Jesús te reconozca, para que Jesús te vea con ese sello, para que cuando llegue ese día tú tengas seguridad. Pero recomienda, no contristen el Espíritu de Dios, porque con Él fueron sellados para el día de la redención. Y esto nos dice algo precioso, y es que el Espíritu Santo se contrista. Él está dentro de nosotros. Cuando tú pecas, la tristeza que sientes, ese dolor que sientes por haber pecado, no es ni siquiera tu tristeza, es la tristeza del Espíritu Santo de Dios que está en ti. Porque Él es una persona, Él se contrista y tú fallas, y entonces Él se contrista y te dice: Dios, no lo contristes. Y si lo contristaste, rápido regresa al gozo de tu salvación. Ve y confiesa tus pecados a Dios. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, para limpiarte una vez más la maldad. Y cuando Él lo hace, regresa esa alegría, regresa ese gozo. Ya el Espíritu Santo, ya no percibes esa tristeza del Espíritu Santo, sino que puedes estar en gozo. Ahora, ¿qué pasa? Es la manera como Dios obra desde dentro del cristiano para llevarlo a una vida mejor. Porque Dios no trabaja por fuera, Él trabaja desde dentro del ser, en el espíritu del hombre. Él comienza a convencer al hombre de lo que está haciendo bien y de lo que debe dejar de hacer, que está mal. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. El Espíritu Santo te llevará por el camino y dará testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Y entonces esa tristeza, dice la palabra, que es según Dios, nos guía al arrepentimiento, no a la muerte. Porque la tristeza que es según el mundo nos lleva a la muerte, pero la tristeza que es según Dios nos guía al arrepentimiento. Porque cuando tú fallas, tu espíritu se entristece. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver otra vez al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Y cuando eres perdonado, entonces la tristeza se va, el gozo regresa, y tú sabes que Dios te está perfeccionando. Tú sabes que Dios está haciendo algo contigo, y comienzas un proceso de transformación. Cada vez pecarás menos, cada vez te alejarás más de ese mundo sucio, ese mundo que dejaste. Vas cruzando por diferentes etapas en tu vida cristiana, pero en cada una de ellas tú vas viendo cómo Dios hace perfecto tu camino, porque el Espíritu Santo no solo es el sello de tu salvación, no solamente es las arras de tu herencia. El Espíritu Santo es el que está hoy para ayudarte en esta vida con Dios a ser cada día más parecido a Cristo Jesús. Porque dice la palabra que hoy vemos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mientras somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo nos va transformando todos los días de gloria en gloria. Todos los días está haciendo algo dentro de nosotros. Todos los días nos revuelve nuestro ser. Todos los días nos recuerda que somos hijos de Dios. El Espíritu nos llama, nos dice: ven, conversa, no te alejes. Ve a la iglesia, congrégate, abre tu Biblia, ora. Necesitas buscar a Dios. Tú ya no eres del mundo, ahora eres un hijo de Dios y eres diseñado para vivir en una santidad que solo yo podré producir en ti. Nadie más, tú no podrás solo. Entonces el Hijo de Dios, aunque no es salvo por sus obras sí comienzan a cambiar, porque el Espíritu Santo comienza a transformar su ser. Y el Espíritu Santo lo lleva a hacer la voluntad del Padre, a obedecer en todo lo que la palabra del Señor le está enseñando. Ahora el Espíritu de Dios comienza a guiarlo por ese camino de verdad y no lo dejará ser el mismo. Eso hace el Espíritu Santo. Por eso nuestra garantía es que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Y no podemos ser los mismos, ¿sí o no? ¿Tú has sentido que Dios ha hecho algo contigo? Ya no eres el mismo, ¿o sí? No. Muchas cosas cambiaron, incluso aquellas que tú decías: no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue más fuerte que tú. Y Él comenzó a animarte, y Él comenzó a inspirarte. ¿Y qué hizo Él? Comenzó a redarguirte y comenzó a trabajar, y te llevó a la reflexión, y te llevó al reconocimiento de ciertas situaciones, y te llevó a una disposición, porque Él es el que produce el querer como el hacer según su buena voluntad.
Nadie puede agradar a Dios sin el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede llevarnos a tener una vida que agrada a Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos fortalece, el que nos capacita, el que nos hace obedientes a Dios. Él trabaja en nosotros, con nosotros, y nos está llevando en ese desarrollo. Aleluya. Él es el Espíritu Santo que vive en nosotros, nuestro mejor amigo. Qué belleza tenerlo, ¿no creen? El buen consejero, el buen ayudador, el buen consolador, el buen abogado, el que fortalece. Él es las arras de nuestra herencia. Él es el adelanto de toda esta vida gloriosa que tendremos cuando seamos liberados de este cuerpo, porque Él nos enseña a vivir en victoria aunque estemos aún en este cuerpo. Él nos enseña a caminar en santidad aunque aún estemos en un cuerpo que está vendido al pecado. Él nos enseña a vivir con pensamientos santos aunque el mundo esté lleno de influencias sucias. El Espíritu Santo de Dios es el que hace que tú le cojas fastidio al pecado, porque Él cada día hace que tú veas con los ojos de Dios, para que puedas ver la trampa que hay en el mundo. Él abre tus ojos y Él no te deja desviarte. Él te mantendrá en el camino de la verdad. Aleluya. Ahí está la clave, tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Dice la palabra en segunda carta a los Corintios 1, en el capítulo 1, versículo 21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces relaciona ese sello con la unción. La unción, el aceite fresco, es el Espíritu Santo de Dios hoy en el nuevo pacto. En la parábola de las 10 vírgenes, capítulo 25 de Mateo, quiero leer algo de allí, no lo vamos a leer todo, pero mira lo que dice allí: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas. Ahora, escúchame un momento con atención. Jesús está explicando esto para tratar de explicarnos cómo es el reino de los cielos, o en qué consiste, o cómo será esto. Y recuerda que son las mismas palabras que dijo en Mateo 7, que es nuestro versículo base. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿sí? O sea, ahora está hablando del reino de los cielos y dice: ese reino de los cielos, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús, ¿sí o no? Y esto cualquier persona que estudie la Biblia entiende que es Jesús el esposo. Ahora, está hablando de las vírgenes, está hablando de personas que tienen lámpara. ¿Y la lámpara qué es? Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios es nuestra lámpara, porque esa es la lámpara que ilumina nuestro camino. Es la palabra de Dios la que nos muestra por dónde debemos caminar. Pero ojo, porque dice que tenían sus lámparas, pero 5 de ellas eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí está el punto. Porque yo también he escuchado predicar acerca de esto, y otra vez atribuyen al esfuerzo humano el logro de la salvación, como si la salvación fuera un logro. Y no es así, porque la salvación es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, tú te portas bien no para salvarte, tú te portas bien porque eres salvo. Es diferente, ¿sí o no? Tú has cambiado tu vida no para ser salvo, tú has cambiado tu vida es porque eres salvo. O sea, tú no llegaste a Dios limpio, no, tú llegaste a Dios y Él te limpió, Él te sanó. Llegaste sucio, llegaste vuelto nada, llegamos todos así. ¿Y qué hizo el Señor? Nos transformó. O sea que en sí el buen comportamiento de un cristiano no es el requisito para su salvación, sino el resultado de su salvación. ¿Sí o no? O sea, eso es lo que está diciendo la palabra del Señor acá. Pero ¿qué pasa acá? Estas mujeres insensatas, como las nombra aquí el Señor, tenían sus lámparas, o sea, bajo la luz de Salmo 119, 105 tenían la palabra, la conocían, se la sabían, tenían un conocimiento intelectual de la palabra, pero no tenían aceite, a lo que Jesús llama insensatez. Tener la Biblia sin el Espíritu Santo es insensatez, porque para que la palabra arda únicamente se puede con el Espíritu Santo. Para que la palabra te ilumine tu camino, solamente es posible con el Espíritu Santo.
Porque el que te explica las escrituras es el Espíritu Santo. El que trae revelación a tu corazón es el Espíritu Santo. No es algo intelectual. No es algo que tú digas, voy a estudiarme este libro como estudié Neruda o como estudié Gabriel García Márquez, a ver qué tan interesante será, vamos a ver qué poesía tiene este salmo, vamos a ver qué... No, así no es la Biblia. La Biblia no es un libro teórico, la Biblia no es un libro histórico solamente, la Biblia es una persona y se llama Jesús. Por eso la palabra tiene vida. Cuando tú la estudias con el Espíritu Santo, esa palabra se vuelve vida en ti, te transforma, quieras o no, te transforma. Porque el Espíritu Santo comienza a llevarte por el camino de la verdad. Te comienza a transformar desde dentro. Comienza a escribir cada palabra en las tablas de tu corazón para que seas un hacedor de ella. Pero el insensato piensa que puede tener la Biblia sin el Espíritu Santo. No se puede. Tú necesitas tener un nuevo nacimiento, tener el Espíritu de Dios, el aceite del cielo en ti, el sello de tu salvación, para que la palabra pueda iluminar tu camino. Porque las otras 5, dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Y esa palabra vasija es importante, porque dice Pablo allá en segunda carta a los Corintios que somos vasijas de barro, que tenemos dentro, contenemos el valioso tesoro del cielo, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Es así o no es así? Entonces somos vasijas que contenemos un gran tesoro, no cualquier cosa, el sello de nuestra salvación. Aleluya. Es tan poderoso que cuando lleguemos ante el Señor, por ese sello es que vamos a poder entrar. Si no, grave. Pero es aquí la palabra que tenían aceite. Y luego dice, tardándose el esposo, cabecearon todas, se durmieron. Y la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿De qué está hablando? De que puede ser tarde. Si tú estás esperando un tiempo donde ya viviste, donde ya para ahí sí buscar a Dios, quizás sea tarde. Porque tú no sabes si habrá un mañana. Tú no sabes qué puede pasar hoy. Y si hoy estás escuchando este mensaje, es porque Dios oportunamente te está llamando y te está diciendo, ponle aceite a tu lámpara. Recibe el Espíritu de Dios. Necesitas más que saber Biblia, necesitas un nuevo nacimiento, necesitas al Espíritu Santo dentro de ti. ¿Estamos o no? Porque si tú hablas con mucha gente que no es salva y conocen mucha Biblia, te puedes confundir diciendo, pero es que él sabe la Biblia, pero mire cómo vive, pero mire las cosas que hace. Bien dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. No por su conocimiento lo conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Porque así sea una palabra, solo una, con el Espíritu Santo, esa palabra puede transformar la vida de una persona. Como puede tener una persona mucha palabra sin el Espíritu Santo, y esa palabra no logra transformarle absolutamente nada, porque es simplemente una palabra escrita, más no una palabra revelada. Hay una diferencia entre palabra escrita y palabra revelada. La palabra escrita se nos traduce como logos. La palabra revelada se nos traduce como rema. Cuando tú miras el griego, así es. ¿Qué es logos? Palabra escrita. No tiene poder en tu vida, está escrita. ¿Qué es rema? Palabra revelada. Tiene poder en tu vida, porque es cuando el Espíritu Santo la pasa del papel a tu corazón y hace que se vuelva vida en ti. Eso se llama palabra revelada. No solo de logos vivirá el hombre, sino de toda rema que sale de la boca de Dios. Tú tienes poder en ti cuando la palabra es escrita en tu espíritu, cuando tú tienes esa palabra que te empodera, porque el Espíritu Santo trabaja es con la palabra del depósito en tu corazón. Es con esa palabra que te comienza a alinear, a transformar, a santificar. Es esa palabra la que hace el efecto en tu vida. El Espíritu Santo de Dios la pasa, la pone aquí, y entonces cuando la tienes aquí te conviertes en un hacedor de esa palabra. Aleluya. Gloria a Dios por su Espíritu Santo. Por eso el que es salvo lo sabe. El que es salvo lo sabe porque puede reconocer eso en él. Él puede saber que el Espíritu de Dios ha hecho cosas. Ese deseo, esas ganas, ese amor que es inexplicable. Porque quiero estar ahí, porque quiero escuchar, porque quiero aprender más, porque quiero meterme más con Dios.
No eres tú, no es el pastor que te está estimulando, no es el amigo que te está insistiendo que vayas, no es tu mamá, es el Espíritu de Dios que está en ti, que te está guiando a toda verdad, que te está llevando. Y si luchas con tu mente, luchas con la pereza, luchas con el desánimo, todos luchamos con esos grandes gigantes de la vida, pero hay una fuerza interior que es el Espíritu Santo, que nos enciende el corazón, y entre más nosotros cooperamos con Él, al ser diligentes con estudiar la palabra, al ser diligentes con orar, al ser diligentes al estudiar la Biblia, al congregarnos, entonces más vamos a ver resultados poderosos suyos en nosotros, porque el Espíritu de Dios estará en acción siempre con la intención de hacerte todos los días una mejor versión. Aleluya, es el Espíritu Santo de Dios. Si lo crees, amamos su Espíritu Santo. Entonces, si nadie entra al cielo, si dijimos que nadie va al infierno porque mató a alguien o porque mintió o porque hizo algo malo, sino por no tener a Cristo, entonces se aplica de la misma manera. Nadie entra al cielo por ser bueno, nadie entra al cielo por portarse bien, nadie entra al cielo por haber hecho las obras pertinentes. Realmente al cielo solamente se entra por tener el Espíritu de Cristo. No hay otra manera. ¿Si lo crees o no? ¿Tienes el Espíritu Santo en ti? Si no lo tienes, recíbelo hoy. Es tan fácil. Menos mal, Jesús nos la puso fácil. No es, de verdad, es solo creer. Es solo creer. Si Él lo hubiera condicionado al conocimiento adquirido, o lo hubiera condicionado al desarrollo personal, o lo hubiera condicionado a la manera santa que tú vivas, perfecta, créeme que ninguno de nosotros sería salvo. Él solo lo condicionó a una cosa, y fue a creer en que ese sacrificio que Jesús entregó en esa cruz fue suficiente para salvarme, a reconocerlo como mi Señor y confesarlo con mi boca e invitarlo a vivir dentro de mí. Ahí se produce ese nuevo nacimiento, y entonces recibimos el espíritu de adopción, que ya no somos personas perdidas en un mundo oscuro, sino que ahora pertenecemos al reino de la luz, porque somos hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿eres de los que tiene aceite en la lámpara o de los que no lo tienen? Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y mira esto, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu con minúscula, mi espíritu, de que somos hijos de Dios. Por eso el que es salvo lo sabe, porque hay un testimonio interior en su espíritu, porque hay una voz en su espíritu, porque está siempre escuchando el llamado de Dios a través del Espíritu Santo de Cristo para llevarte a vivir una vida en comunión con Él. Hay un llamado en tu espíritu, siempre te lo está recordando, siempre te lo está diciendo, y es una fuerza tan grande. Y entonces viene la pregunta: ¿realmente tienes el Espíritu Santo? ¿Realmente tienes ese sello? ¿Realmente te conoce Jesús? Que si fuera hoy el día de tu partida, Jesús te diría, ya te conozco, o te diría, no, no te conozco. Es el Espíritu Santo de Dios ese sello. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Presta atención, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Escucha, aquí dice que el que tiene el Espíritu no vive según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, la pregunta que es confrontante que hace Pablo en el capítulo 8 de Romanos es: ¿realmente tienes el Espíritu Santo? Si es que realmente el Espíritu de Dios está en él. Porque si el Espíritu de Dios está en él, no puede vivir según la carne. Estamos en proceso, entiendo, unos se demoran más que otros, ahí vamos caminando en esta vida de victoria, y cada día dejamos más cosas oscuras de nuestro pasado, cada día nos despojamos más del peso que nos asedia y del pecado, amén, lo creo, pero es que el progreso tiene que notarse. Si no se nota, es una pregunta que nos cuestiona: ¿realmente el Espíritu de Dios está en él? Porque no es solo presumir
tengo el Espíritu Santo, soy salvo, soy un hijo de Dios. No, por sus frutos los conoceréis. Tanto tiempo y no pasa nada. Tanto tiempo y no cambia. Tanto tiempo y sigue siendo el mismo pecador de antes. Todavía sigue disfrutándose las cosas de este mundo. Eso me genera dudas. Porque si el Espíritu de Dios está en alguien, ese Espíritu lo transforma. No lo puede dejar ser igual. Entonces dudo de la salvación de algunas personas que al pasar el tiempo no hay una evidencia en ellos de un cambio. No hay ni siquiera un rastro de la obra del Espíritu Santo de Dios en ellos. Y si no hay un crecimiento, está raro, ¿no creen? ¿Sí o no? Entonces muchos llegarán ese día diciendo, yo hice, y Dios dice, no los conozco, nunca nacieron de nuevo, nunca fueron míos. Siempre fue una presunción, mas nunca una verdadera salvación. Tremendo. Te conoce Dios. Y nos preguntamos esto y hacemos esta reflexión con mucho amor y con mucha humildad. Porque créanme que mi intención como pastor de esta iglesia es que de verdad todos nos vayamos con Cristo. Que ninguno se quede. Sería muy triste saber que alguien que se congregó, se sentó en la iglesia a recibir, no fue salvo. Eso sería muy triste, ¿no? Sería muy triste saber que alguien que parecía que siempre iba, pero no. Eso sería muy triste. Por eso tenemos que examinarnos y mirar nuestro corazón. ¿Realmente soy? Porque la primera forma, y aquí como dice la palabra del Señor, es ver cómo estoy viviendo. ¿Mi vida todavía sigue siendo la misma vida carnal de antes? ¿O estoy caminando en el Espíritu? Sí, me equivoco a veces, todos nos equivocamos, pero es que, ¿sabes qué es un hijo de Dios? Un hijo de Dios es un santo que a veces se equivoca. Pero un impío, es un pecador que a veces se porta bien. Porque cuando el impío se porta bien se está equivocando, esa no es su naturaleza es de pecado. Pero cuando un hijo de Dios se porta mal se está equivocando porque esa no es su naturaleza es una naturaleza de justicia. Porque el Espíritu de Dios mora en él, porque la palabra lo está purificando, porque la palabra está haciendo un efecto, porque todos los días nos levantamos mejores que ayer, porque todos los días somos una mejor versión, porque hoy somos mejor que ayer y estoy completamente seguro que mañana seremos mejor que hoy. Porque esa es la verdadera competencia, no es con los demás, es con nosotros mismos. He estado todos los días, sé que estamos avanzando, todos los días vamos ahí, y ese progreso se ve en nosotros, y si se ve en nosotros es porque de verdad el Espíritu Santo está haciendo algo. Aleluya. Pero si alguien intenta hacerlo en sus fuerzas va a fracasar. En las fuerzas no se puede. Ningún hombre puede alcanzar los estándares de Dios. Ninguno. Ni en sus fuerzas puede llegar a las exigencias de Dios. Jamás. Nadie lo puede lograr. Pablo dijo en Romanos, no existe justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno antes de Cristo, obviamente. Nadie puede hacer lo bueno. Nadie puede portarse completamente bien. Nadie puede cumplir con las demandas de Dios porque son muy altas. Y por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desprecio la gracia, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta vida cristiana, esta vida de hijos de Dios no está diseñada para que los hombres la vivan. Esta vida no está diseñada para que tú la vivas. Esta vida está diseñada para que el Espíritu de Dios la viva a través de ti. Porque tú no puedes, pero Él en ti sí puede. Por eso Cristo dijo, ya no vivo yo. Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Tú sabes qué es el Evangelio? El Evangelio es el lugar donde tú mueres y vive Cristo. Eso es el Evangelio. Es el lugar donde tú sabes que ya no eres tú, ahora eres Dios quien está en ti, llevándote, guiándote. Que naciste de nuevo y que ya no eres la misma persona que el pasado que va atrás. Y cuando tratas de hacer algo de la vida pasada, entonces tu corazón duele. Y ahí puedes identificar la presencia del Espíritu de Dios en ti. Rápido te pones a cuenta, si sigues caminando, el Señor te limpia, te perdona y sigues caminando en Él. Y cada día serás una mejor versión, cada día será mejor. Y eso mostrará realmente tú eres un hijo de Dios. Aleluya. ¿Sí lo creen o no? Aleluya. Y también dice la palabra de Dios así, en Juan capítulo 3 versículo 5. Aquí Jesús está hablando del nuevo nacimiento exclusivamente. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo.
¿A quién le dijo? A Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Si ves que hay mucha Biblia para demostrar que la única manera para entrar al cielo es estar sellado con el Espíritu Santo, haber nacido de nuevo y tener el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Jesús mismo lo dijo aquí: nadie que no haya nacido del Espíritu Santo puede entrar al reino de Dios. Solamente con el Espíritu Santo de Dios. Solo el que nació de nuevo. Y entonces dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Eso dice la palabra. El carnal no. El carnal vive bajo los deseos de su carne. El hombre que está en su carne no entiende estas cosas. Y el hombre natural está perdido en sus concupiscencias. Dice la palabra: pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, para ti no será algo normal pecar. Para ti será un dolor, será una tristeza. Para ti será algo horrible. Un hijo de Dios está diseñado para ser infeliz pecando. Un hijo de Dios está diseñado para vivir en santidad, y cuando estás viviendo en santidad estás feliz, estás pleno. Te equivocas y duele el corazón, pero menos mal tenemos abogado. Tenemos a alguien que vuelve otra vez y nos limpia con su sangre preciosa, que se llama Jesucristo. Juan escribió así: hijitos, yo les escribo estas palabras para que no pequen, pero si pecan, recuerden que abogado tenemos con el Padre. Acérquense confiadamente al trono de la gracia y alcanzarán oportuno socorro. Que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Entonces pueden acercarse confiadamente, porque aquí no estamos pretendiendo mostrarnos perfectos. No, aquí todos estamos luchando con la carne, luchando con pensamientos, luchando con un mundo que nos quiere destruir. Lo que yo estoy diciendo es que cuando el Espíritu Santo de Dios está en alguien, ese alguien entenderá que este mundo ya no puede ser algo en lo que Él se acomoda. No te puedes conformar a esto. Ya este mundo no es tu casa. Tú ya lo sabes. Ya no te puedes acomodar a este mundo. Todo en este mundo te molesta, te fastidia, te hostiga. Tú sabes que hay algo mejor. Hay una patria a la cual estás esperando. Hay una nueva Jerusalén que espera por ti. Tú sabes que tu ciudadanía ya no es de esta tierra, ahora eres del cielo. Que en esta tierra somos peregrinos, peregrinos inconformes con el sistema. Estamos caminando hacia el reino de la gloria, hasta estar en nuestra vida plena, en la ciudad perfecta donde Jesús ha preparado una casa para nosotros. Aleluya. Si este mundo no te incomoda, revísate. Revísate. Porque para un hijo de Dios este mundo es una completa incomodidad. Y entre más avanza el tiempo, más incómodo será. Porque cada día hay más pecado, cada día hay más música horrible, cada día hay más contenidos que destruyen, y cada día esto se vuelve peor. Entonces esto a ti te incomoda mucho. Anhelamos, dice la palabra, que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, la desea, está esperando que los hijos de Dios sean manifestados, porque nosotros no queremos vivir en esta tierra, nosotros queremos irnos de acá, y cuando volvamos a reinar es con Cristo reinando en la tierra. Que ya eso cambia todas las cosas, aleluya. Y entonces dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 11 versículo 19, esto es antes de que Cristo venga, es una profecía que Dios dio a través del profeta Ezequiel: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, dice, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra y le daré de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden por mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Les daré un espíritu. Mira todo lo que es el nuevo nacimiento. Esto es maravilloso. Eso es una profecía de Ezequiel que no se había cumplido en su tiempo, y él esperó verlo, no lo vio. Todos los profetas murieron deseando verlo, no pudieron. Nosotros tenemos el privilegio de verlo. Jesús ya murió, ya resucitó de la muerte. Ahora el milagro del nuevo nacimiento se puede dar. ¿Qué es? Dice la palabra: les pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra, y les pondré un corazón de carne. ¿Y tú sabes a qué se refiere eso? Es que el corazón del hombre se compone de dos partes. ¿Cuáles? Espíritu y alma. Una parte es el espíritu, otra parte es el alma. El espíritu es lo que nace de nuevo. Es esa parte donde el Espíritu Santo de Dios viene a vivir. El alma, que tiene que ver con la mente, las emociones, la voluntad, el intelecto, es esa parte que conforma el corazón, pero esa no nace de nuevo. Esa nos toca enseñarla, educarla. A esa nos toca formarla con la palabra de Dios. La buena noticia es que esa parte de ti ya no es de piedra, ahora es de carne.
ahora es sensible. Ya no eres una persona dura que rechaza y dice, no, no quiero, es que yo soy así, es que soy obstinado con mi manera de ser. No, ahora tienes un corazón sensible. Ahora para ti es sencillo dejar que el Espíritu de Dios trabaje en ti, porque incluso tu alma, aunque a veces se deja distraer con las cosas del mundo, aún ella también se somete, porque aún ella se volvió sensible. Dios te transformó, te hizo una nueva criatura. Y dice la palabra, les pondré un nuevo espíritu en ellos y pondré en ellos mi espíritu. Y mira cómo lo dice la palabra, y les daré un corazón de carne. Dice, y pondré dentro de ellos, pásame el versículo 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él hace que tú cumplas la palabra de Dios. Él te lleva a eso, Él te impulsa, es casi que te obliga. Yo sé que Dios no obliga a nadie, pero es casi como un impulso tan grande en nuestro interior que nos lleva a ser más como Él. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, entenderá de lo que estoy hablando, de una fuerza tan grande que está en su espíritu. Una fuerza que no es de este mundo, es algo que nos lleva y nos hace siempre regresar a Dios. Mira, tú puedes ir lejos, golpearte con la vida, aporrearte por tus malas decisiones y allá en medio del fango algo te dirá, regresa a Dios, regresa a Dios, regresa a Dios. Y tú, después de dar vueltas, maltratarte, regresarás siempre a Dios, porque si tienes ese sello, nunca podrás huir de Él. El Espíritu Santo te llamará, te dirá, te recordará. Entonces deja de pelear con Él y dile, Señor, aquí estoy, me humillo, me doblego a ti y dejo que tú reines en mi vida. Y así es mucho más bonito. Aleluya. Dice Ezequiel en el capítulo 36, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y ves, Él dará corazón nuevo. Y en ese corazón pondrá un espíritu nuevo. Y quitará la carne del corazón de piedra, aleluya, y os dará un corazón de carne y pondrá dentro de vosotros, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y mira esto, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y haré que lo hagas, porque yo sé que tú no puedes, pero por eso puse mi espíritu en ti, para que obedezcas, para que lo hagas, para que vuelvas, para que siempre busques ese camino de verdad. El Espíritu Santo de Dios es el sello de nuestra herencia. Aleluya. ¿Te conoce Dios? Dios conoce a los que son suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que tienen su Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y entonces tú haces la voluntad de Dios. Como lo dije ahora, no porque hacerla te dé la salvación, sino porque hacerla es el resultado de tu salvación. Porque resulta siendo una persona más obediente a Dios, más dócil, más sensible, cada día eres mejor, aleluya. Y eso somos nosotros y estamos en Cristo y estamos bendecidos, ¿sí o no? Ahora bien, te voy a decir unas cositas rápidas para terminar. Porque ¿cómo se evidencia ese sello? Primero, en el amor. Dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios capítulo 8 versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. O sea, Dios conoce a los que le aman. Pero amar igual, no es, ay Dios, yo te amo porque eres hermoso. No, eso no es amar. Ay Diosito tan lindo, no, eso no es amar. ¿Sabes qué es amar? La palabra dice en Juan capítulo 15 versículo 13 que amar es dar la vida, porque no hay mayor amor que este, el que ponga la vida por su amigo. Eso es amar. Amar es dar la vida. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, Él te impulsa y tú das tu vida para Él, y eso se llama amor. Eso es amar a Dios. Tú das tu vida, todo lo que soy, no dejo nada para mí, no tengo condiciones, no tengo reservas. Todo es tuyo, Señor. Todo te lo entrego y lo rindo a tus pies. Porque hay algo que te impulsa a hacerlo, y es el Espíritu Santo de Dios. Pero es que también amar, según Juan capítulo 14, versículo 15, es obedecer la palabra de Dios. ¿Sabes qué dice? Jesús dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. Y en el versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que el amor a Dios no se refleja en un sentimiento, no, porque los sentimientos van y vienen. ¿Se refleja en qué? En la obediencia a su palabra. ¿Cómo sabes que amas a Dios? Porque le estás obedeciendo. ¿Sí o no?
Y ese es el reflejo del amor. ¿Quién produce eso? El Espíritu Santo. Volvemos al sello, ¿no? O sea, eso no lo puedes hacer tú solo. Tú no puedes amar a Dios en tus fuerzas, es imposible. Tú necesitas al Espíritu Santo de Dios, que es esas arras de tu herencia, es el aceite en tu lámpara, que te lleva a amarlo. Pero también amar a Dios, según Pedro, primera carta, capítulo 1, versículo 8, es creer sin ver. Eso es amar a Dios, porque lo amas sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, tú estás amando a Dios porque sabes que crees en cada palabra que Él te dice, porque crees en Dios, y aunque no lo veas, tú sigues creyendo en Él. ¿O no? ¿Tú crees en Dios? Dime, ¿tú crees en Dios? ¿Has visto alguna vez a Dios? Pero crees en Él. Eso es una habilidad que el Espíritu Santo de Dios te da. Porque podemos amarlo sin haberlo visto. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Es una convicción ahí. Yo creo en Él, Él está aquí, aleluya, Él está aquí. Él está en medio de nosotros. Aquí está. ¿Tú lo ves? No, pero aquí está. Y su Espíritu Santo está trayendo convicción a los corazones. Y Él está haciendo una obra que nadie más puede hacer, el Espíritu Santo. Pero segundo, ¿a quienes conoce Dios? A los que son libres del pecado. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4 versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, Jesús te hizo libre, te sacó de un sistema de vida que te estaba destruyendo. Ahora eres una nueva criatura. ¿Cómo es posible que quieras volver allá? Lo que está diciendo el Señor, el Espíritu Santo, es: Dios te conoce, Dios sabe quién eres tú, Dios conoce a los que son libres del pecado. Otra de las evidencias de un hijo de Dios que es conocido por Él, que está sellado por el Espíritu Santo, es que ya no es esclavo del pecado. Sí, él a veces peca, pero no es esclavo de pecado. En Gálatas capítulo 4 versículo 7 dice que ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Ya no estamos esclavos del pecado. Tú ya no tienes una dependencia de que tienes que pecar y pecar y pecar. No, ya no, en el nombre de Jesús eres libre. A veces se te van las luces, a veces se te salta la piedra y dices cosas que no debes. Pero eso lo arreglas. Otra vez el Espíritu de Dios viene, te lleva a la reconciliación, cambias todo y dices: ya, vamos para adelante en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en ti. Aleluya. Son esos libres del pecado, pero ¿sabes también quiénes son esos que conoce Dios? Los que confían en Dios. En Nahum capítulo 1 versículo 9 dice así: Jehová es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? 1:7, perdón. Gracias. ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Jehová es qué? Bueno. ¿Qué más? Es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Él te conoce. ¿Por qué te conoce? Porque tú confías en Él. Porque tú no corres a buscar ayuda en otro lugar antes de ir a Cristo. Porque tú sabes que si hay un momento de dificultad, el que te puede ayudar es Dios. Que Él use medios para ayudarte, sí. Que use personas, sí. Él puede hacer diferentes cosas, un procedimiento médico, sí, Él puede usar medios. Pero lo que te sana a ti no es la droga, la medicina que te tomas. Lo que te sana a ti no es el tratamiento médico. Dios es Jehová Rafa, tu sanador. Y eso tú lo tienes claro. Por eso tú no confías en la medicina, tú confías en Dios. Y si tienes un problema económico, ¿a quién vas? A Dios. Dios puede usar diferentes formas para sacarte de ese problema, sí, pero no son las formas tu milagro. El que lo hizo fue Dios. Por eso tú tienes que ir a Dios. Y si se te enfermó tu hijo, ¿a quién vas? A Dios. Y si te echan del trabajo, ¿a quién vas? A Dios. Dios conoce a los que en Él confían. Dios sabe lo que tú haces, lo que necesitas, pero Él te ve ahí en el secreto, en el silencio. Y Él sabe que tú lo buscas porque entiendes que Él es tu ayudador, nadie más. Entonces yo te pregunto, ¿te conoce Dios? Dios conoce a los que en Él confían. Aleluya. ¿Cuántos confían en el Señor? Ponte sobre tus pies, por favor. Dios es bueno. Porque sabes algo más. Dios conoce a los que escuchan su voz.
Y eso lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 18, en Juan capítulo 10, en Éxodo 15. El Espíritu Santo está todo el tiempo hablándote y tú amas escuchar la palabra del Señor. ¿Te gusta que la palabra de Dios sea sembrada en tu corazón? Yo sé que esta iglesia es una iglesia que ama la palabra de Dios. ¿Sí o no? Nos deleitamos en la palabra de Dios. Escuchamos su voz y eso es todo lo que queremos. Su palabra es lo que nos limpia, lo que nos sana. Es su palabra, nada más. Entonces le decimos al Señor, queremos que nos hables, queremos cada día más de ti. Pero antes de que tomemos la Santa Cena, porque ya la vamos a tomar, yo quiero asegurarme de que todos, de verdad todos sean sellados con ese sello, con el sello del Espíritu Santo. Y ese sello lo pone Cristo. ¿A quiénes? A los que creen en su obra redentora en la cruz del Calvario. ¿Tú crees que Jesús en esa cruz murió por ti? ¿Tú crees que Él pagó la condena y que cada latigazo que recibió en su cuerpo fue por tu culpa? ¿Fue porque Él estaba recibiendo el castigo que tú merecías? Si tú crees eso, reconoce a Jesús como tu Salvador. Tú crees que Él era inocente, pero se hizo culpable, recibiendo tu castigo y de esa manera pagando tu deuda para que tú seas libre de condenación y puedas recibir vida eterna. Es la única manera. Para que hoy seas sellado con el Espíritu Santo de Dios, tú tienes que reconocer a Jesús como tu Salvador. Porque dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Tú crees que Jesús venció la muerte, resucitó de los muertos? Entonces ahí donde estás, haz esta oración y yo te voy a guiar. Y si me estás viendo a través de internet, hazlo. Porque el Espíritu de Dios hoy viene a vivir en ti. Viene ese sello que te asegurará tu eternidad con Cristo. Levanta tus manos y dile: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo en tu sacrificio. Yo creo que pagaste mi condena. Creo, Señor, que pagaste todo mi castigo. Hoy te confieso como mi Salvador, como mi Señor. Te recibo. Ven a vivir en mí con tu Espíritu Santo. Dame un nuevo nacimiento. Pon en mí tu Espíritu. Ponme ese sello de mi salvación. Lo creo, lo declaro con mi boca y decido amarte y seguirte por el resto de mi vida. Gracias, Señor. Amén.